Uy. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con esta nuestra penúltima sección, donde vamos a ver en parte del capítulo 15, que son las reacciones químicas. El contenido de hoy, vamos a hablar un poquito sobre qué es la combustión y los combustibles. Vamos a hablar sobre la conservación de masa en sistemas reactivos, la relación que existe entre aire, combustible y las ecuaciones químicas de la combustión. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es un combustible y la combustión, que es importante siempre partir de los conceptos principales para comenzar a desarrollar toda la idea. Entonces, cualquier material, básicamente, que puede quemarse para liberar energía, recibe el nombre de combustible. ¿Ok? Entonces, el combustible puede ser tela, puede ser madera, puede ser sólido, líquido, gaseoso, ¿verdad? Mientras se pueda quemar para liberar energía, puede llamarse como combustible. Y la mayoría se componen principalmente de hidrógeno y carbono. Entonces, son a base de hidrógeno y carbono, que también es una característica importante cuando queremos clasificar los tipos de incendios, que pueden ser clase A, clase B, clase C, que es parte un poquito de toda esta ingeniería contra incendios, que nos permiten, pues, una vez que clasifiquemos ese tipo de combustible, ¿verdad? O ese tipo de fuego, poder seleccionar y aplicar un tipo específico de supresión de ese fuego. Por ejemplo, si tenemos un extintor clase ABC, quiere decir que es apto para fuegos clase A, clase B y clase C, donde tenemos clase A, fuegos donde se están quemando sólidos, clase B, fuegos donde se están quemando líquidos y clase C, fuegos eléctricos. Por ejemplo, donde cuando se está quemando, no sé, una computadora se quemó y esa computadora está conectada a la energía eléctrica. Si esa computadora está conectada a la energía eléctrica, está energizada, no le podemos llegar y echar agua, ¿verdad? Porque se nos podría transferir energía eléctrica a través del agua y de hacer descargas a través de nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante, una vez que se esté dando una emergencia, entender qué hay detrás. Por eso nosotros, si no tenemos el conocimiento, pues no deberíamos de tomar acción en un caso de emergencia. Para eso están las brigadas en las empresas, ¿verdad? Que son entrenadas para ese tipo de eventos o llamar a los profesionales, que en este caso sería el cuerpo de bomberos, que ellos pues sí saben cómo reaccionar ante cualquier tipo de fuegos. Entonces, también los fuegos clase A, ¿verdad? Son los que tienen la base de carbono, son fuegos en sólidos, que la característica principal es que una vez que se libera toda la energía, el resultado final es carbono o carbón. Si quemamos un trozo de madera, al final que tenemos carbón. Entonces, ese es un combustible a base de carbono. Y este tipo de combustibles reciben el nombre de hidrocarburos, ¿verdad? Los que se forman a base de hidrógeno y de carbono. Y tienen su fórmula química CNHM. Por ejemplo, no sé, podemos decir 6, C6H8, un ejemplo. ¿Ok? Donde el N me denota el número de átomos eh, de cada elemento. Entonces acá tendríamos 6 átomos de carbono y acá 8 átomos de hidrógeno, formando un hidrocarburo. ¿Ok? En los hidrocarburos más típicos tenemos, bueno, comenzando el petróleo crudo, que se procesa y podemos obtener gasolina, queroseno, diésel y combustóleo. Los combustibles hidrocarburos existen en todas las fases y algunos son el carbón, la gasolina, el gas natural y los anteriormente mencionados. ¿Ok? Entonces pueden existir tanto forma sólida, líquida o gaseosa.
A eso se refiere a todas las fases, que son básicamente las tres fases principales que conocemos de sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el carbón, que es el que utilizamos para la carne asada, ¿verdad? Ese es el combustible que va a liberar ese calor para procesar los alimentos. La gasolina o el diésel, ¿verdad? Que se van a quemar dentro del motor de combustión para generar la potencia en el carro, o el gas también, por ejemplo, los cilindros de gas que quemamos para también cocinar los alimentos. Acá tenemos una comparación de algunos combustibles alternativos a los combustibles tradicionales basados en petróleo y pues usados también en la industria del transporte, donde todos se comparan a el equivalente en gasolina. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el contenido energético de la gasolina, cuántos kilojulios por litro entrega la gasolina, el diésel ligero, el pesado, el gas licuado de petróleo o LPG, principalmente propano, el etanol, el metanol, el gas natural comprimido, principalmente metano, y el gas natural licuado, metano también. Ok, podemos ver cuánto es el contenido energético y acá la cantidad de combustible cuyo contenido energético es igual a la cantidad contenida en un litro de gasolina. Es simplemente una comparación contra un litro de gasolina. Okay, de los diferentes y más comunes combustibles que tenemos para la industria de lo que es el transporte. Para, para tener presencia del fuego, vamos a tener lo que se denomina también el triángulo del fuego, donde vamos a necesitar tres componentes principales, que ya este triángulo también evolucionó al tetraedro del fuego, donde tenemos que tener oxígeno, combustible y una fuente de ignición o calor. Teniendo estos tres elementos, ¿verdad? Con las proporciones adecuadas, vamos a tener como resultado fuego o la llama. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, tenemos oxígeno, combustible y calor, pero a esa mezcla agregamos mucha cantidad de oxígeno, la, tanto el calor como la cantidad de combustible no va a ser suficiente para provocar la ignición. Entonces, a pesar de que tenemos los tres componentes, pero tenemos oxígeno en exceso, no se va a dar la llama. Igualmente pasa con el combustible. Si tenemos mucho combustible, poco oxígeno y poca fuente de ignición, poca calor, no se va a dar la llama. Y una vez que también eso es parte importante de la protección contra incendios, porque conociendo este principio básico del triángulo del fuego, donde también se puede ver como un tetraedro, colocando un cuarto vértice, como es la reacción en cadena, porque el fuego parte de que comienza la llama. ¿Qué pasa con el fuego? Que comienza a moverse, comienza a comerse la barra de madera, comienza a moverse a lo largo de las tres dimensiones, ¿verdad? Se comienza a expandir. Entonces, aparte de tener oxígeno, calor, combustible, se da una reacción en cadena, un movimiento del fuego. ¿Ok? Eso es lo que se conoce también como el tetraedro del fuego. Y una vez que el principio de la ingeniería, ¿verdad? Ver un problema, ver el fuego ahí, qué está pasando. Ok, se dedujo de que tenemos tres componentes principales para formar ese fuego, con ciertas proporciones específicas para que el fuego se mantenga. Entonces, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo combateríamos el fuego? Pues de tres maneras. ¿Por qué? Porque tenemos tres vértices a los cuales podemos atacar. El oxígeno. Entonces, yo puedo hacer dos cosas con el oxígeno. Aumentar la cantidad de concentración de oxígeno o más bien reducirla. Si le quito el oxígeno a un cuarto,
se elimina el riesgo del incendio. Y este es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de los sistemas de protección contra incendios en un centro de datos, donde tenemos un cuarto, está hermético, ¿verdad? Este tipo de cuartos son muy controlados, está hermético. ¿Qué pasa si un servidor se incendia? ¿Verdad? Lo que se hace es atacar el vértice del oxígeno, donde se libera un gas inerte, puede ser una combinación de gases de argón, y ese gas, ¿verdad? Va a entrar en el compartimento donde el volumen no va a variar, pero al ingresar un gas, la proporción de oxígeno se comienza a reducir hasta reducir tanto y se mantiene por debajo del umbral donde el fuego puede permanecer. Entonces, el nivel de oxígeno, estos sistemas de protección contra incendios deben ser muy finos en su diseño. ¿Por qué? Porque hay un límite, hay dos límites importantes. Un límite donde por encima de ese límite tenemos la presencia del fuego, por debajo de ese límite deja de haber fuego. Ese es el primer límite importante. Seguimos bajando la cantidad de oxígeno y llegamos al segundo más importante, que es el límite donde afecta el ser humano. ¿Ok? Entonces nosotros, mi sistema de protección contra incendios debe bajar ese límite de concentración de oxígeno por debajo del límite donde puede existir fuego, pero por encima del límite donde comienza a afectar al ser humano. ¿Esto para qué? Para que cualquier persona que quedó atrapada en el centro de datos o que va a tardar en evacuar pueda poder seguir respirando, pero sin el riesgo de que se dé o continúe el incendio. Entonces, así funcionan los sistemas de protección contra incendios. En este caso, se está quemando una tienda en un mall, ¿verdad? Y llegan los bomberos, ¿qué es lo que hacen? Tirar agua. ¿Tirar agua para qué? Ahí que estaríamos atacando el triángulo del fuego. El oxígeno no lo pueden controlar. El combustible, ahí está también, no lo pueden ir y sacar ropa, o sí podrían, pero es más riesgoso de ir y comenzar a sacar ropa para evitar que se incendie, pero están poniendo en riesgo su vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Descargan agua, ¿quitando qué? Quitando la fuente de ignición que es el fuego, las llamas, que las llamas continúan calentando al combustible que se está mezclando con oxígeno, aumenta su temperatura, el combustible de las telas, se mezcla con oxígeno, se produce la llama, ¿verdad? Entonces, para que vean las diferentes formas con las que esto también es una, como decía, es una especialización grandísima, toda la ingeniería, la química, todos los estudios que hay para entender cómo funciona un incendio y cómo combatirlo son muchas. Pero también, pues, para que vean lo sencillo, ¿verdad? De toda la información que podemos sacar de simplemente analizar el triángulo del fuego. También donde otra solución es, bueno, si tenemos la posibilidad de apartar el combustible y trazar un límite de donde hasta aquí va a llegar el fuego, pues ahí estaríamos atacando el tercer vértice donde estamos aislando el combustible. Entonces no importa que haya fuente de ignición por allá, que tenga oxígeno, pero a partir de este límite donde ya aparté o aislé el combustible, ya no se va a correr ese incendio. ¿Ok? Por lo tanto, una reacción química durante la cual se oxida un combustible, por lo tanto necesitamos oxígeno y combustible. Y se libera gran cantidad de energía, recibe el nombre de combustión. La combustión entonces es la reacción química que se obtiene como resultado de oxidar un combustible o quemar un combustible. El oxidante empleado con mayor frecuencia en los procesos de combustión es el aire, porque contiene oxígeno. ¿Ok? En una base molar, ¿verdad? En un mol de aire seco, se definió que este va a estar compuesto por 20.9% de oxígeno, 78.1% de nitrógeno
0.9% de argón y el resto lo forman pequeñas cantidades de dióxido de carbono, helio, neón e hidrógeno. ¿Ok? Para nuestro análisis de la combustión, tanto el argón en el aire se va a tratar como nitrógeno, en tanto que los gases que existen en cantidades muy pequeñas los vamos a descartar. Entonces, todos estos porcentajes que vimos anteriormente que componen una masa de aire seco, lo vamos a aproximar a solamente una masa de aire seco está compuesta por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno en números molares. ¿Ok? Entonces, para efectos de nuestro estudio, el aire seco ahora se va a conformar por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. ¿Ok? Por consiguiente, cada mol de oxígeno que entra a una cámara de combustión será acompañado por 0.79 entre 0.21, la relación de nitrógeno por unidad de oxígeno, igual a 3.76 moles de nitrógeno. Esto va a pasar siempre por cada mol de oxígeno. ¿Ok? Entonces quiere decir que vamos a tener aire que está compuesto por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. O va a contener un mol por cada mol de oxígeno, vamos a tener 3.36 kilomoles de nitrógeno. Esto va a pasar siempre. Entonces, si aquí tengo 2 moles, aquí voy a tener 3.76 por 2 y así sucesivamente, la relación lineal. Por cada mol de oxígeno voy a tener 3.76, perdón, kilomoles de nitrógeno, kilomoles. Entonces, lo podemos ver en la siguiente ecuación. Igualmente, quiere decir que por un kilomol de oxígeno, o más bien un kilomol, podemos decir entonces que un kilomol de oxígeno más 3.76 kilomoles de nitrógeno es igual a 4.76 kilomol de aire. ¿Ok? Entonces, si analizamos un kilomol de oxígeno, automáticamente sabemos que por cada kilomol de oxígeno tenemos 3.76 kilomoles de nitrógeno. Si lo queremos ver como un total volumétrico de aire, vamos a tener entonces 4.76 kilomol de aire, de donde un kilomol va a ser de oxígeno y 3.76 van a ser de nitrógeno. ¿Ok? Déjenme encender la luz porque ya se me hizo oscuro acá. Ahora sí. Entonces, para todo este capítulo vamos a suponer que el nitrógeno va a permanecer inerte, no va a reaccionar en nuestra combustión. Pero a temperaturas muy altas, como las que se encuentran en las máquinas de combustión interna, una pequeña fracción de nitrógeno reacciona con el oxígeno formando gases como el óxido nítrico. ¿Ok? Entonces, una cosa son los casos ideales y lo que puede pasar realmente también, que podamos tener óxido nítrico como resultado de la combustión. Ahora, el aire que entra en una cámara de combustión, ¿verdad? Donde vamos a tener que ingresa combustible, ingresa oxígeno, ¿a dónde? A una cámara de combustión. Ese aire, ¿verdad? Ya sabemos
que el aire atmosférico está compuesto por aire seco y vapor de agua, que también es digno a tomar en cuenta, a considerar. En casi todos los procesos de combustión, la humedad en el aire, el vapor de agua y el agua que se forma durante la combustión pueden tratarse como un gas inerte o nitrógeno. Entonces, para nuestros efectos, todos esos productos los vamos a tratar como nitrógeno. Pero, sin embargo, a temperaturas muy altas, un poco de vapor de agua se puede descomponer en H2 y O2, en hidrógeno y oxígeno, así como en hidrógeno, oxígeno y óxido de hidrógeno. Cuando los gases de combustión se enfrían por debajo de la temperatura del punto de rocío de vapor de agua, la parte de la humedad se condensa. ¿Ok? Entonces por ahí no sé si algunas veces les ha tocado ver que por la mufla de un carro sale gotitas de agua. ¿Ok? Porque también algunas veces, eh, dependiendo de los productos de la combustión y de la temperatura, ¿verdad? Eh, se llega a la temperatura al punto de rocío y tenemos como resultado condensado. Entonces, siempre va a ser importante predecir la temperatura del punto de rocío debido a que las gotas de agua suelen combinarse con el dióxido de azufre que puede estar presente en los gases de combustión, formando ácido sulfúrico, el cual es muy corrosivo y peligroso pues, al ser un ácido. Entonces, en la combustión vamos a hablar de vamos a tener una cámara de combustión, vamos a tener los reactivos y vamos a tener los productos. Entonces, durante este proceso, todos los componentes que existen antes de la reacción o antes de ingresar a la cámara de reacción, a la cámara de combustión, van a ser nuestros reactivos. Todo lo que entre por acá y se combinen para generar una reacción van a ser nuestros reactivos. Y los componentes que existen después de esa reacción o de esa combustión, los vamos a denominar como productos. El combustible debe llevarse arriba o por sobre su temperatura de ignición para iniciar la combustión. Entonces, por ejemplo, podemos tener carbono más oxígeno y vamos a tener dióxido de carbono como resultado de esa combustión. ¿Ok? Entonces, nuestros reactivos van a ser el carbono y el oxígeno y nuestros productos CO2 o dióxido de carbono. Simplemente para entender cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Una cantidad que vamos a utilizar en el análisis de estos procesos de combustión para cuantificar la cantidad de combustible y aire es la relación aire-combustible, AC, que se expresa en una base de masa y se define como la relación entre la masa de aire y la masa de combustible en un proceso de combustión. Entonces, si lo vemos como una ecuación, AC o la relación de aire-combustible está definida por la cantidad de masa de aire entre la cantidad de masa de combustión. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1 kilogramo de combustible y 17 kilogramos de aire, vamos a tener una cámara de combustión con una relación de aire-combustible igual a 17 a 1. O sea, AC igual a 17. Y vamos a tener como resultado 18 kilogramos de producto.
¿verdad? Porque la cantidad de masa que entra es igual a la cantidad de masa que sale. La masa de una sustancia se relaciona, ya esto lo vimos, con el número de moles N por medio de la relación de masa es igual a número de moles por M mayúscula, que es masa molar. Y recordemos que masa molar la tomamos de las diferentes tablas o una de las principales tablas que tenemos en el libro. ¿Ok? De donde también podríamos definir o encontrar, ya sea, podemos encontrar la masa o el número de moles, la masa en función del número de moles, o despejamos el número de moles también en función de la masa. Donde la masa dividido entre el número de moles es igual a la masa molar. Ahora también el recíproco de la relación aire-combustible se conoce como relación combustible-aire, que es el inverso o el recíproco. Bien, entonces simplemente si nos piden calcular cuál es la relación aire-combustible, tenemos que calcular la cantidad de masa de aire, ¿verdad? Que si sabemos el número de moles o tenemos la capacidad de calcularlos, los calculamos y buscamos la masa molar del aire, los multiplicamos y ya tenemos la masa del aire. Y si tenemos, por ejemplo, acá los combustibles son carbono y oxígeno, por ejemplo, vamos a ir y buscar los números de moles que tenemos en esa cantidad de combustible y la cantidad de moles de oxígeno y los multiplicamos por la masa molar que está tabulada respectivamente. Sumamos ambas masas y tenemos el total de la masa de combustible, que puede ser una sumatoria de masas de distintos combustibles. ¿Ok? Y la masa de aire sí va a ser solamente una masa de aire a calcular. Pero la masa de combustible sí puede ser una combinación de masas de diferentes combustibles. Tenemos que un proceso de combustión está completo si todo el carbono en el combustible se transforma en dióxido de carbono o CO2 y todo el hidrógeno se transforma en agua H2O y todo el azufre, si lo hubiera, si lo hay, se transforma en SO2 o dióxido de azufre. Todos los componentes inflamables de un combustible se queman totalmente durante un proceso de combustión completa. Entonces, ¿qué es la combustión completa? Cuando todos los componentes inflamables de un combustible son quemados. El 100% se quemó. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no? Por ejemplo, si tenemos mucha concentración de carbono y y entra poco aire, ¿verdad? Vamos a tener exceso de combustible, por lo tanto, no todo ese combustible se va a poder quemar y al salir de la cámara de combustión vamos a tener como resultado posible ese exceso de carbono o en su defecto exceso de lo que ingrese más, ya sea puede ser nitrógeno o hidrógeno. Entonces, por el contrario, un proceso de combustión es incompleto si los productos de combustión, ya sea combustible o aire, contienen algo de combustible o componentes no quemados como el carbono, el hidrógeno, el CO o bien OH. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de combustión completa
o combustión incompleta. Eso es importante de entender y pues es súper fácil, ¿verdad? Combustión completa cuando se quema la totalidad de los componentes e incompleta cuando no se queman la totalidad de los componentes. Y en los productos tenemos presente este tipo de resultados. Ahora, nosotros podemos calcular la cantidad mínima de aire necesaria para tener combustión completa, o sea, para que toda la cantidad de combustible se queme al 100%, ¿ok? Hay una cantidad mínima de aire para la combustión completa. Entonces, si nosotros tenemos cierta cantidad de combustible, podemos calcular una cantidad mínima de aire para que juntos esa mezcla tengamos como resultado una combustión completa. Eh, esa cantidad mínima de aire recibe el nombre de aire estequiométrico o aire teórico. ¿Ok? Donde vamos a tener el resultado sin combustible no quemado y sin oxígeno libre en los productos. ¿Ok? Vamos a tener como resultado en los productos CO2, dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Nitrógeno sin reaccionar. Dijimos que el nitrógeno en la combustión no iba a reaccionar, por lo tanto, vamos a tener como resultado 7.52, que es lo mismo de 2 por 3.76. Tenemos como resultado 7.52 kilomoles de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, en los productos no tenemos combustible en exceso, todo se quemó y tenemos oxígeno que no está libre. Oxígeno, sin oxígeno libre en los productos. Todo el oxígeno está formando, por ejemplo, dos moléculas de agua o una molécula de CO2. ¿Ok? Quiere decir que no tenemos acá, por ejemplo, más 2O. Si pasara esto, quiere decir que, uno, que no tengo aire estequiométrico y dos, que es una combustión incompleta. ¿Ok? Entonces, esto es importante de entenderlo, qué involucra o qué significa a la hora de resolver un problema. Si me dicen, utilice aire teórico o aire estequiométrico para el proceso de combustión tal, quiere decir que en los productos vamos a tener o vamos a tener combustible no quemado o no vamos a tener combustible no quemado y no vamos a tener oxígeno libre en los productos. ¿Ok? Se va a cumplir estas dos condiciones. Por lo tanto, utilizamos aire estequiométrico para quemar el 100% de combustibles, de reactivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1 kilomol de octano, que el cual es un hidrocarburo, entonces obedece a la fórmula de que vimos CnHn. En este caso, el primer valor acá o la cantidad de átomos de carbono son 8 y la cantidad de átomos de hidrógeno son 18. HN, CnHn, perdón por mi dislexia. Entonces tenemos 1 kilomol de octano. El octano, este hidrocarburo, tiene su fórmula química, se está quemando con aire que contiene 20 kilomol de oxígeno. Asumiendo que los productos son solamente dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno, determine la cantidad de moles de cada producto y la relación aire-combustible
del proceso de combustión. ¿Ok? Entonces, sabemos, tenemos que generarnos una ecuación química, ¿verdad? Con los reactivos y los productos. De reactivos tenemos 1 kilomol de octano. Entonces podemos escribir, bueno, 1 kilomol de octano simplemente sería, tenemos 1 kilomol de C8H18, ¿verdad? Entonces, los reactivos, recordemos que son el combustible más el aire. Y dice que se está quemando con aire que contiene 20 kilomol de oxígeno. Ok, entonces, este sería mi primer reactivo que el combustible y tenemos 20 kilomoles de oxígeno. Que esos 20 los vamos a multiplicar por la cantidad de aire que estaría ingresando, que sabemos que por 1 kilomol de oxígeno tenemos 3.76 kilomoles de nitrógeno. Ok, entonces acá si hacemos distribución este por este, tendría 20 kilomoles de oxígeno, por lo tanto tendría 20 por 3.76 kilomoles de nitrógeno. ¿Ok? Estos serían mis productos, perdón, mis reactivos. El combustible y el aire. Que el aire está formado por oxígeno y nitrógeno. En este caso, sabemos que 1 kilomol, aquí tenemos un kilomol de oxígeno, va a contener o proporcionalmente, está relacionado proporcionalmente con 3.76 kilomol de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, si tenemos 20 kilomoles de oxígeno, vamos a tener 20 por 3.76 kilomoles de nitrógeno. Esto para los reactivos. Para el resultado, ¿verdad? En nuestros productos de esa combustión, vamos a tener, acá no lo dicen, no hay que eh, eh, definirlo, ¿verdad? Ya el problema nos lo está definiendo, que vamos a tener CO2. ¿Pero cuánto? No sabemos todavía, entonces podemos decir que vamos a tener la cantidad X de CO2. ¿Por qué X? Porque todavía no lo sé. ¿Lo puedo averiguar? Sí, es lo que vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a tener CO2, ¿cuánto? No sé. Entonces lo multiplico por una variable más H2O. Igualmente lo voy a multiplicar por otra variable Y multiplicado por H2O. Y llevas el número de cantidades de moléculas de agua que tengo en los productos. Más XY, puedo utilizar Z para el oxígeno y W para el nitrógeno. ¿Ok? Entonces en los productos tengo 4 productos que en mi ecuación los vamos a sumar todos y ellos van a dar como resultado la cantidad de reactivos que tenía al inicio de la combustión. Entonces, en este caso vamos a tener que ir a encontrar para dar cuál es la cantidad de moles de cada producto, vamos a tener que ir a encontrar cuánto es X, cuánto es Y, cuánto es Z y cuánto es W. Y luego encontrar AC, que es la reacción de aire combustible. Entonces, con lo anterior podemos construir la siguiente ecuación, donde tenemos acá los reactivos, reactivos, bien,
Los reactivos que son el combustible, siempre van a ser combustible más aire. Y van a dar como resultado los productos. ¿Ok? Que dependiendo si nos dicen que tenemos una reacción, una combustión completa o incompleta, vamos a tener, por ejemplo, viendo esta ecuación con los resultados, los productos que nos define el problema, ya sabemos que es una combustión incompleta porque tenemos oxígeno solito por acá, ¿verdad? Quiere decir que este no se utilizó para oxidar y no se ligó a el CO2 o al agua o al H2O. Entonces quiere decir que al inicio en los reactivos, específicamente en el aire, tenemos alta cantidad de oxígeno que no se está utilizando para oxidar el combustible. Entonces pasa directo. Cierta cantidad de oxígeno pasa directo y tenemos el nitrógeno. Entonces, eso es lo importante de entender el concepto, que con solo ver los resultados, los productos, podemos definir si la reacción, si la combustión es completa o incompleta. ¿Ok? Y en los distintos productos, nos los define el problema que tenemos por acá. Ahora, para cada elemento, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, vamos a generar una ecuación para encontrar cuánta cantidad de cada uno tenemos. ¿Ok? Por ejemplo, en los productos, ¿verdad? Si analizamos toda la ecuación solamente en la parte, perdón, de reactivos, acá tengo el carbono, ¿verdad? Ya acá tengo hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces solamente quiere decir que tengo esta cantidad de átomos de carbono. Que son 8. Igual para el hidrógeno lo tenemos acá, a este lado y a este lado. El oxígeno lo tenemos a este lado, acá, acá y acá. Y el nitrógeno pasa directo a este lado. ¿Ok? Entonces vamos a formar un conjunto de ecuaciones de la siguiente manera, donde se debe de mantener la igualdad a ambos lados. Aquí podemos imaginarnos que tenemos también un igual, pero hay que colocar una flechita para que sea una ecuación química. Si de este lado tengo que tener la misma cantidad de átomos de carbono que de este lado. Si acá tengo 8 y acá en esta parte, para que se cumpla la igualdad, ¿cuántos debería tener? 8 también. Por lo tanto, podemos decir que para que eso se cumpla, X debe valer 8. Por lo tanto, genero mi primera ecuación, donde ya sé que X es igual a 8, porque se debe mantener equilibrada la ecuación. La misma cantidad de reactivos que entra es la misma cantidad de productos. Distribuidos diferentes, sí, pero tenemos la conservación de masa. La misma masa que entra es igual a la misma masa que sale. Entonces, si entran 8 átomos de carbono, van a salir 8 átomos de carbono. O si entran 8 kilomoles de carbono, salen 8 kilomoles de carbono. Entonces, se debe cumplir que X es igual a 8. Para el hidrógeno tenemos 18 en esta parte, 18 debe ser igual a hidrógeno donde tenemos solo en esta parte de los productos. ¿Y cuántos? 2 de hidrógeno. Ya sabemos que deben ser obligatoriamente 2 para formar agua
Por lo tanto, la ecuación para definir la cantidad de hidrógeno nos queda como 18 es igual a 2 veces Y. ¿Ok? Tomando este 2 acá, o este 2 del H2. Obligatoriamente para formar agua necesito 2 átomos de hidrógeno, o 2 kilomoles de hidrógeno. ¿Ok? Entonces la ecuación me queda como 18 igual a 2Y. Para el oxígeno tenemos, ¿verdad? Hacemos distribución acá, 20 por 2 debe ser igual a 2 de oxígeno por la cantidad de X y 1 de oxígeno por la cantidad Y que tenemos acá. Entonces sería igual a 2X más Y más 2 de oxígeno por la cantidad Z, 2Z. Tenemos una ecuación lineal en función de X, Y y Z. Y el nitrógeno es el más fácil de averiguar, ya que es el que pasa directo. Simplemente puedo decir que W o la cantidad de kilomoles de nitrógeno es igual a 20 por 3.79. 20 por 3.79. Y ahora vamos a solucionar las ecuaciones que son necesarias de encontrar la variable. Ya sabemos que X es igual a 8. Si acá despejamos Y, 9 por 2 es igual a 18, entonces ya sabemos cuánto vale Y. Si ya aquí sabemos o si sustituimos X por 8 y Y por 9, podemos encontrar Z y ya tenemos W. Entonces nos quedaría por encontrar Z. En modo de resumen, ya tenemos que la cantidad de kilomoles de CO2 son 8, de H2O son 9, de oxígeno o O2 7.5 y de nitrógeno o N2 75.2. Ahora vamos a reescribir la misma ecuación, pero con los valores que ya conocemos. Donde la ecuación siempre se debe mantener equilibrada. Quiere decir que de este lado de los reactivos debe mantener la misma cantidad de elementos que de este lado de los productos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el más fácil de ver es que si de este lado tengo 75.2 kilomoles de nitrógeno, de este lado también los tengo, que son 20 por 3.76 kilomoles. Entonces se mantiene la igualdad y eso pasa para todos los elementos que forman la reacción química. Ahora nos preguntaban la relación de aire-combustible, el AC, donde el AC es igual a la masa de aire dividida entre la masa de combustible. Y vimos que la masa es igual al número de moles por la masa molar, donde la masa molar ya está definida y tabulada. Entonces, ¿cuántos número de moles de aire tenemos? 20 por la masa molar del aire, 29 kilogramos por kilomol. 20 ¿por qué 4.76? Porque estamos sumando, el aire está formado por 1 kilomol de oxígeno y 3.76 kilomol de nitrógeno. Por lo tanto, el total del aire en kilomoles, oxígeno más nitrógeno, es de 4.76 kilomoles de aire. ¿Ok? Entonces, número de moles, 20 por 4.76 de aire. Y el aire está formado por oxígeno. ¿Cuántos tenemos? 20. Y
3.76 igual 20. Entonces acá tenemos ese resultado. De la tabla sacamos que la masa molar del aire son 29 kilogramos por kilomol, dividido entre la cantidad de combustible. En este caso, de combustible tenemos 8 de carbono, 8 kilomoles por la masa molar del carbono, 12 kilogramos por kilomol, más 9 por 2, 18 kilomoles de hidrógeno por 2 kilogramos por kilomol de, del hidrógeno. Por lo tanto, tenemos una AC o relación aire-combustible de 24.2 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? Todo bien, profe. Ok, hagamos una pausita de 20 minutos y nos vemos para terminar con un par de ejercicios más.